Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El tema de hoy es síndrome de Asperger, ¿sí? Sin perder tiempo, porque para que no se haga extenso el video, vamos a empezar con un poco de la historia, ¿sí? Del síndrome de Asperger, cómo fue que médicos empezaron esta investigación. Y bueno, en 1944 Hans Asperger empieza a investigar, a observar un grupo de niños que compartían características en su comportamiento. Él describe a niños de inteligencia con desarrollo de capacidades de lenguajes típicas, con interacción sociales y comunicativa deterioradas. Él lo llama psicopatía autista, ¿sí? En los primeros escritos, en los primeros informes, figura de esta forma. Recién en 1994, en el DSM-5, aparece como síndrome de Asperger y está separado de TEA, ¿sí? Porque acuérdense que antes en el DSM-4 estaba todo unido. En DSM-5, si nos acordamos del cuadrito como estaban en las flechitas, ya está separado, ¿sí? Y se lo nombra como un autismo de autofuncionamiento. En el 2013 ya aparece en el DSM-5 separado de TEA, ¿sí? Ahora vamos al archivo, que es el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que se incluye dentro del espectro autista, donde el cerebro de la persona con síndrome de Asperger funciona de manera diferente a lo habitual, especialmente en la comunicación, interacción social y en la flexibilidad de adaptación de las demandas diarias, ¿sí? Las personas con Asperger tienen dificultades en la comunicación social, en la flexibilidad de pensamientos, son muy rígidos en su pensamiento y sus comportamientos. Sin embargo, tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media o incluso superior a la medida de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un CI o NQ elevado o por sobre la media de lo que tiene la población. Son personas muy inteligentes. Él nos habla de una comunicación social fluida. Es muy extraño ver a niños de 4 o 5 años que hablen de manera fluida, de manera técnica, casi profesional, y llama mucho la atención por cómo su lenguaje es tan fluido. Si uno se da cuenta enseguida de que hay una condición. No es lo mismo los niños que hablan en lenguaje neutro por los dibujitos que miran. En el síndrome de Asperger, ya en el lenguaje hay una diferencia con un niño de su misma edad, ¿sí? Con el tema del lenguaje. Ahora él también nos habla sobre una interacción social, que cuesta esto de la interacción, porque obviamente esto se comparte con autismo también, prefieren o les cuesta la socialización por no entender los dobles sentidos, los chistes, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante porque ya me estoy adelantando. Habla sobre flexibilidad en la adaptación de las demandas diarias, tienen rutinas autoimpuestas y son muy rígidos, y hay que trabajar mucho con la flexibilidad, ¿sí? Emocional y de las rutinas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa inesperada que esté fuera de su control puede generar una crisis o un malestar. Entonces también se los prepara para lo inesperado, porque como siempre decimos, no podemos tener el control de todo lo que sucede. Entonces se trabaja mucho con la flexibilidad, ¿sí? En sus pensamientos y en sus emociones. También es muy interesante que tengan un IQ elevado, ¿sí? O por más que la población, la mitad de la población, o por arriba de lo que la población normal tiene. Tienen una manera de pensar muy llamativa. Es muy interesante escucharlos porque su percepción de la vida es muy distinta a los que somos neurotípicos. Entonces es muy lindo poder entablar una conversación, que te den su punto de vista. La verdad que es muy, muy interesante. Causas, como está en el archivo. No se conoce específicamente aún la causa, ¿sí? De este trastorno al neurodesarrollo. Acuérdense que cuando hablamos de trastorno al neurodesarrollo es una alteración en la maduración, ¿sí? de todo lo que es el crecimiento y el desarrollo neurológico del niño. Pero sí hay algunos puntos que tenemos en el archivo como antecedentes familiares. Padecer el síndrome de cromosoma X frágil, bebés que nacen antes de las 26 semanas de gestación, ¿sí?
han demostrado no ser algo sociológico, sino que puede ser algo neurobiológico, pero la causa exacta todavía no está definida, así que todavía se está investigando, ¿sí? ¿Cómo se comunica como está en el archivo una persona con Asperger? Tiene dificultad en la comunicación no verbal. ¿Qué significa esto? En el tema gestual, las expresiones faciales o el tono de voz. Los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal. El tema de lo gestual, no saben interpretar la gestualidad que estoy mostrando. Si yo estoy enojada y le quiero mostrar a un niño que estoy enojada a través de lo gestual, capaz que no lo capta, ¿sí? Porque hay una falta esa percepción de poder interpretar qué le pasa al otro, ¿sí? Entonces, todo lo que es expresiones faciales, gestos, es una dificultad. Cuando uno también está enojado, el tono de voz cambia y ellos por ahí puede que lo noten o pueden que no. Esto se trabaja mucho en terapia hasta que se llega a lograr que el niño interprete qué le sucede al otro, ¿sí? Si está triste, si está enojado, si tengo que mejorar cosas, todo eso se va trabajando, ¿sí? Pueden hablar durante muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, horas o días, sobre temas de su interés, sin darse cuenta, y esto volvemos al punto anterior, que la otra persona ya se cansó de escucharlos, ¿sí? Por ejemplo, dinosaurios. Uno los escucha, uy, qué lindo, qué bueno, pero llega un momento que al receptor es como que decir, bueno, ya. Y uno intenta cambiar de tema y la persona no capta que con la persona que se está comunicando ya se cansó del tema. Entonces eso puede ser un punto en contra en el momento de la comunicación, porque ellos les apasiona tanto un tema que quieren transmitirte todo lo que estudiaron, todo lo que saben, entonces se convierte en un obstáculo en esa reciprocidad en la comunicación, ¿sí? Ellos son muy literales. Si le decís a un niño, te voy a regalar una pelota el día del arquero, van a googlear cuando es el día del arquero y mejor que vengas con la pelota que le prometiste, porque ellos lo toman así. O te voy a regalar tal cosa cuando las vacas vuelen. ¿Cómo vuelan las vacas? ¿Van a volar? O, ay, no, me quiero morir. No, ¿por qué te querés morir? O sea, su lenguaje es literal, no hay esa comprensión de ese doble sentido que utilizamos los seres humanos. Entonces, cuando nos comunicamos con ellos, tenemos que ser literales, claros, ¿sí? Y sacar las metáforas, los chistes, los dobles sentidos para que nuestra comunicación con el paciente pueda ser fluida, ¿sí? Como dice el archivo, son muy literales, comprenden el lenguaje según el significado exacto de las palabras, por lo que muchas veces no entienden las bromas, los chistes, las metáforas o el sarcasmo. Tengo una persona muy cercana que tiene síndrome de Asperger y por ahí capta las indirectas 2 o 3 días después. Me dice, ¿sabes qué? Ahora que me estoy pensando, esa persona me dijo tal y tal. Y después nos reímos porque, bueno, ya pasó el tiempo y por ahí fue un pedido de ayuda y no lo pudo entender. ¿Por qué? Porque al no ser literales, la persona no lo comprendió. Entonces es importante nosotras como acompañantes siempre ser directas, concretas, sin dar a entender, sino decir las cosas de manera literal para una comprensión buena y para que todo el proceso de comunicación pueda ser productivo, ¿sí? Entonces las bromas, los chistes, puede ser que no los entiendan. Que se rían para encajar socialmente es otra cosa, pero por ahí no hay una comprensión en el momento sobre ese chiste, ¿sí? Su expresión verbal es correcta, pero a veces utiliza un lenguaje de manera muy formal, siendo demasiado precisos, técnicos, incluso puede resultar pedante, ¿sí? Pero bueno, es parte de la condición. Síntomas. Una de las características más particulares del síndrome de Asperger es la dificultad de la interacción social. No obstante, hay otros indicadores, ¿sí?, sobre este síndrome. Por ejemplo, rutinas autoimpuestas. ¿Se acuerda que en TEA nosotros armamos la rutina para que el niño se vaya acostumbrando? Bueno, en síndrome de Asperger las rutinas se las autoimponen, ¿sí? Ellos organizan su día
y tiene que salir tal cual ya lo planificaron. Por ejemplo, como a las 2, a las 3 hago tal cosa, a las 4 viajo, a las 5. Ahora, llegan a la casa a las 5, como estaba en su mente planificado. Y bueno, cuando llegue a mi casa me voy a bañar, voy a hacer tal cosa, y cae visita. Está fuera de lo que ellos tienen como rutina en su mente. Entonces, puede ser el causante de una crisis porque es algo inesperado, algo que no esperaban, algo que cayó. Bueno, se trabaja también con esto, ¿sí? De lo inesperado, de que no podemos tener el control de todo lo que sucede y, bueno, también informar a la familia, al entorno social, de evitar las cosas que son inesperadas, ¿sí? Como él nombraba, por ejemplo, el tema de las visitas. Si vas a venir, avísame para que yo pueda anticiparme y comentarle o hablar con las señas. Si sabes que un profesor hoy no viene, por favor comunícamelo, así yo se lo anticipo a mi paciente para evitar las crisis, ¿sí? Dificultad en la flexibilidad de pensamiento. Son muy rígidos en el momento de pensar, ¿sí? Entonces, tenemos que lograr una buena comunicación para que puedan modificar su pensamiento, para que pueda tener una flexibilidad, ¿sí? Y no ser tan rígidos. Por eso es habitual, dice, que presente problemas académicos, adaptación horaria o cambio de profesores, etcétera, porque como les digo, son rígidos, entonces tenemos que trabajar lo inesperado, ¿sí? Dificultad para trabajar en equipo y mantener relaciones sociales de amistad o de pareja. ¿Por qué trabajar en equipo? Por el tema de la comunicación. Cuando trabajamos en equipo, ya con solo mirarnos, las personas nos entendemos y sabemos que no es por ahí o vamos por acá. Bueno, las personas por ahí con síndrome de Asperger no entienden ese tipo de lenguaje que utilizamos, entonces como que se sienten excluidos y prefieren trabajar solos. ¿Por qué? Porque además de todo, su compromiso con el trabajo no es el mismo que por ahí tienen otros, ¿sí? Tengo una alumna con síndrome de Asperger y es muy aplicada con sus tareas. Entonces, si tiene que entregar un trabajo en 2 semanas, ya lo empezó a hacer porque ya tiene que cumplir. Y por ahí sus compañeros dicen, pero faltan 2 semanas. Es tranqui. Y no. Y ahí empiezan los problemas sociales. ¿Por qué? Porque no, tenemos que hacerlo ahora. Es para ahora. Y otros chicos dicen, no, esperemos, no pasa nada. Y bueno, lo más probable es que haya una rispidez en el equipo. ¿Por qué? Porque no todos piensan de la misma forma, ¿sí? Ansiedad y depresión, al ser tan literales o no pueden desobedecer una orden y eso les genera mucha ansiedad. Por ejemplo, esta alumna que yo tengo con Asperger, en el recreo no se puede entrar al aula y por ahí está cargando con algo todo en el recreo. Le digo, ¿por qué no lo llevamos? No, porque no se puede. Le digo, yo te acompaño, me quedo a la puerta, entras, guardas y salís. No, porque no está permitido. Y eso le genera ansiedad. Le digo, quédate tranquila, que yo soy tu prece, te acompaño, deja los chocolates, por ejemplo, ahí para que no se te derritan y después salimos. Y es toda esa sensación de ansiedad que le genera el romper, digamos, las reglas, que sabemos que es por algo en específico, como ir a guardar algo en la mochila, no va a tener problemas, pero ellos lo toman de tal forma a las reglas o normativas del establecimiento que las tienen que cumplir a rajatabla, ¿sí? Depresión, ¿por qué? Porque en muchos casos son incomprendidos, ¿sí? Entonces se aíslan para evitar ciertos choques o para evitar ciertos malestares y eso también genera depresión. Son perfeccionistas, son muy detallistas, están en los detalles, perfeccionistas, ¿sí? Si hacen algo lo tienen que hacer a la perfección. Por ejemplo, una letra tiene que salir perfecta y hasta que no salga perfecta no siguen adelante, se quedan ahí. ¿Por qué? Porque tiene que salir todo como ellos lo planificaron. Dificultad para tomar decisiones también es uno de los puntos, ¿sí? Necesitan un apoyo o una orientación, porque al ser tan rígidos se complica en esto. Entonces, en la toma de decisiones como acompañantes, siempre sugerir
pero que el paciente sea el que elija y el que decida. Son muy directos y dicen lo que piensan en todo momento. Me pasó una vez con un pacientito que tenía síndrome de Asperger y le dijo a una compañera: "Qué feas son tus zapatillas". La nena quedó en shock, eran unas zapatillas rosas hermosas, pero a mi paciente no le había gustado. Entonces la nena entró en llanto, pobrecita, porque decía: "Pero a mí me gustan mis zapatillas, ¿por qué a vos no te gustan?". Y él la miraba, es como que me salió, te lo tenía que decir. Entonces explicarle a la nena que no era algo personal, sino que era una forma de ser de su compañero, que no quiso lastimarla. Entonces también se trabaja con el entorno para que entiendan que no es personal, sino que el paciente va a decir lo que le parece o lo que siente en el momento y no tiene filtros. Entonces también trabajamos eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, eso puede traer problemas sociales y lo que hacen es que queden aislados. Dicen lo que piensan en todo momento también, ¿sí? No les gustó algo, te lo van a decir. Si están contentos también. Lo que piensan lo van a decir. Ahora, hablar por hablar, jamás. No van a decir algo si no tienen un mensaje. ¿Sí? No tienen eso que tenemos todos de la comunicación social. Por ejemplo, yo que hablo hasta por los codos. Yo voy a la parada y me dicen: qué calor hoy". Sí, la verdad que sí. Y mañana viene más calor. ¿Por qué? Porque a mí ya me sale. Bueno, ellos si no tienen algo para decirte, no lo van a decir. Por ejemplo, se encuentran en una parada una persona con Asperger, con alguien neurotípico, y alguien neurotípico le dice: "Qué calor hoy, ¿no?". Y la persona con Asperger, que va a decir: "Sí". Y se terminó la comunicación, ¿sí? Porque no hay nada más que comunicar. Problemas para entender las bromas, metáforas o ironías. ¿Por qué? Porque al ser tan literales, ¿por qué la gente le busca la vuelta tanto a decir las cosas? Y yo digo, si fuéramos todos más literales sería un mundo más sencillo. Entonces tenemos que saber que con ellos somos literales, somos directos, no usamos metáforas, no usamos dobles sentidos y no usamos chistes, ¿sí? Dice en el archivo: pese a los diferentes síntomas que pueda presentar el paciente, conviene recordar que esto se manifiesta de manera diferente en cada individuo, por lo que será necesario un diagnóstico individual para identificar su presencia. Hablamos de todos los síntomas, pero no todos van a tener todos los síntomas. Algunos van a tener más desarrollado, más para trabajar algún aspecto que otros, ¿sí? Algunos otros no lo van a tener, y por ahí ya después de años de terapia hay comprensión de chistes, hay comprensión de ese lenguaje social, sí, que a ellos tanto se les dificulta, pero no todos van a compartir las mismas características. Cuando hablamos, como siempre decimos, dos niños con síndrome de Asperger, por más que compartan la condición, por más que compartan el diagnóstico, van a ser totalmente distintos en sus características y en su desempeño diario, porque también hay una familia por detrás, porque hay un entorno social, porque hay terapias, mi terapeuta no es la misma que la tuya, entonces va a haber todo un cambio por más que compartan el mismo diagnóstico, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para un diagnóstico? Obviamente, como dice acá, el diagnóstico de síndrome de Asperger, el especialista evaluará si el paciente tiene problemas en la interacción social, lleva patrones restringidos, repetitivos y muestra interés limitado por ciertas actividades como hablábamos hoy. Por otro lado, también deberá determinar si existe un retraso significativo en el desarrollo cognitivo y el lenguaje. Y las pruebas más habituales son una evaluación genética, evaluación neurológica, prueba para comprobar la función motriz, toda la parte psicomotriz, y pruebas cognitivas para ver el tema del IQ, ¿sí? Del CI, de la coeficiente intelectual. Tratamientos, como dice el archivo. Dado que se trata de un trastorno de neurodesarrollo que afecta cómo se desarrolla y configura el sistema nervioso, no existe un tratamiento que pueda prevenir ni curar, porque no es una enfermedad como siempre lo decimos. Pese a ello, existen pautas y sistemas de apoyo que tienen un carácter socioeducativo y cuya función es promover la calidad de vida de las personas y familias. Además,
También se trabaja para potenciar sus puntos fuertes y favorecer su inclusión y participación social. Es decir, el tratamiento va dirigido a maximizar la capacidad de desarrollo de aprendizaje e interacción social. Por último, cabe señalar que es importante proporcionar herramientas de autocontrol y ayudarles a tener una imagen positiva de sí mismos, ¿sí? ¿De qué nos habla esto? Primeramente de que no es una enfermedad, sino que es un trastorno del neurodesarrollo y con las terapias se puede trabajar mucho, ¿sí? Para que la persona pueda tener una interacción social más facilitadora, para que pueda comunicarse, para que pueda estar con un otro, ¿sí? Para que pueda casarse, tener hijos. Y también nosotras como AT focalizarnos en sus fortalezas, como siempre hablamos. ¿Por qué? Para potenciarlas, ¿sí? Pueden ser muy inteligentes, por ejemplo, les gusta la ciencia, potencializar eso. ¿Por qué? Porque pueden ser maravillosos en lo que hacen. De hecho, hay muchos artistas muy conocidos que tienen síndrome de Asperger y recién ahora empiezan como a decir, mira, yo tengo síndrome de Asperger, y vos los ves que en lo que hacen son excelentes y brillantes. Entonces hubo alguien que potencializó esa habilidad que esta persona tenía y hoy lo ayuda a tener grandes recursos, a vivir de lo que les gusta, ¿sí? Y a poder ser autónomos. Entonces es muy importante potencializar eso que vemos bueno en el paciente, ¿sí? Y también darles una imagen positiva de sí mismos. En la última hojita hay un cuadrito, que esto lo saqué de una página médica. ¿Por qué lo saqué y lo puse acá? Porque me interesa mucho que ustedes observen el cuadrito y puedan decirme qué puntos para ustedes están al revés. ¿Por qué? Porque a veces sacamos información de internet sin tener en cuenta que la información puede ser equivocada. Entonces, hay 3 puntos que están al revés. Ustedes que tienen el archivo lo van a mirar, lo van a escuchar con atención, lo van a leer con atención, perdón, y después me van a decir por privado cuáles están al revés, ¿sí? Esa queda como tarea para la casa. Así que bueno, es muy interesante el tema del síndrome de Asperger. Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes saben que pueden consultarme por privado. Es muy lindo trabajar con ellos. Aprendemos nosotras un montón como acompañantes, ¿sí? De las dificultades o limitaciones diarias que tienen, pero cómo pueden salir airosos con un buen acompañamiento. Así que bueno, espero que les haya quedado claro y cualquier duda o consulta estoy a su disposición.